De la mañana con 34 minutos, 8:34 minutos. Avanzamos con más información y entrevistas en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos con el doctor Guillermo Falconi Aguirre, abogado y doctor en jurisprudencia. Con él vamos a abordar el tema del control bancario. Hay muchos casos en nuestro país de personas que han resultado perjudicadas por robos, por sustracción de sus recursos en instituciones financieras. Se han presentado las respectivas denuncias, los casos no avanzan, las entidades financieras en teoría responsables de esto no han dado la información del caso, son procesos que toman años y finalmente el perjudicado es el cliente. Uno de esos casos es el de la doctora Solanda Goyes. Ella dice que el Banco del Pichincha le hizo un crédito de $30,000 y sin embargo misteriosamente cobraron cheques que no han sido firmados por ella por aproximadamente el 50% de este préstamo y el banco le está cobrando la totalidad de la deuda, no ha entregado la información, destruye los cheques que eran parte de un proceso judicial, en fin. Ese es solo uno de los casos y al parecer esto se ha repetido en diferentes ocasiones con esta misma entidad financiera, entre otras, pero no es la única entidad financiera que tiene estos problemas. Doctor Falconi, buenos días, gracias por acompañarnos, bienvenido, le saludamos Licenia Espinel, quien le habla, y también Alexis Moncayo. ¿Qué hacer, qué pueden hacer los clientes para tener un poco más de agilidad y para evitar que esta situación siga sosteniéndose? Porque no es un tema que ha dejado de pasar, que continúa sucediendo. Está silenciado su micrófono, doctor. Perdón. Buenos días, Licenia. Buenos días, Alexis. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. A la pregunta, ¿qué es lo que puede hacer un usuario financiero? La respuesta, si me permiten, voy a darle una pequeña vuelta. Es primero reconocer que hacer un correcto control bancario, una correcta supervisión bancaria, es proteger los derechos del usuario financiero. Eso es lo primero. El artículo 152 del Código Orgánico Monetario y Financiero dice que es obligación de las instituciones financieras tener servicios de adecuada calidad, información precisa, y que se debe dar información actualizada a los clientes, que se debe tener adecuados sistemas para gestionar y prestar los servicios financieros a los usuarios y repararlos en el evento de que existan errores en esos procedimientos. Esto significa que sí existe una base legal para proteger los derechos del usuario financiero. Por ahí debemos empezar. ¿Qué es entonces hacer un adecuado control? Es tener buena regulación, que allí está, es tener un buen control y supervisión, y es proteger esos derechos de los usuarios financieros a través de procedimientos apropiados. Esto significa entonces que debe haber normativa secundaria desarrollada y que tenga relación con la protección de esos derechos del usuario financiero. Y eso está en la codificación de las normas de la Superintendencia de Bancos. Está en el título 13, en el capítulo 3, que es la norma sobre protección de los derechos del usuario financiero. Y fíjese lo que dice el artículo 17 de ahí, que el usuario financiero tiene derecho a que se garantice la prestación, la preservación de sus depósitos evitando fraudes, y que es derecho del usuario financiero a que si esto ocurre, se lo repare y se le restituya, por tanto, esos recursos perdidos. Eso quiere decir entonces que hay un procedimiento por la vía administrativa ante el organismo de control para hacer valer esos derechos. ¿Qué es lo que sucede en los casos en los que usted me está hablando? Partamos del hecho de que hay un servicio financiero, cualquiera que este sea, que presta la entidad financiera a sus depositantes, a sus usuarios, a cualquier persona. Para eso la entidad financiera debe tener internamente procedimientos, flujos de procesos que le digan paso por paso cómo es que va a prestar ese servicio. ¿Qué sucede si no se siguen adecuadamente esos procedimientos? Si esos procedimientos no son seguidos adecuadamente, no se ha preservado apropiadamente los depósitos y por lo tanto deben ser restituidos al cliente. ¿Cuál es la vía o el procedimiento que se tiene? El procedimiento que se tiene es acudir al centro de atención al cliente del banco o al defensor del cliente o a la superintendencia de bancos. Y el procedimiento para ir a la superintendencia de bancos está en el título 14 del libro 1 de la codificación de las normas de la superintendencia de bancos, que es la norma para atender reclamos.
y seguir el procedimiento y hacer valer los derechos. Ahora, ese sería en suma el procedimiento y los pasos que se pueden seguir. En su experiencia le preguntaba, doctor Falconi, ¿usted cree que realmente existe este control bancario que lo hace la Superintendencia de Bancos en la práctica? Se lo hace, la pregunta es si es suficiente. Y si hay los reclamos, y si hay los problemas que estamos viendo allí, es claro que todavía no es suficiente. Necesitamos poder seguir adelante y poder hacer efectivos esos reclamos utilizando los procedimientos y las vías que tenemos allí, por delante, que están en las normas que he citado. Se tienen que presentar apropiadamente los reclamos y se tiene que seguir hasta que se ejecute la resolución de la Superintendencia de Bancos cuando ordena la devolución de los fondos a los clientes. Si usted me dice, si esto es rápido, usted estaba escuchando las entrevistas anteriores, la justicia a veces se demora, pero eso no puede evitar que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer para proteger y para defender los derechos de los depositantes. Estos errores de procedimiento de los bancos deben ser reconocidos por los bancos mediante una resolución de la Superintendencia de Bancos ordenándoles la devolución. Y para eso hay que ejercer los derechos por parte del usuario financiero. Aquí tenemos 4 aspectos que son claves. Es la educación financiera, que es necesarísima para que las personas conozcan los productos financieros, por un lado, y por otro lado, conozcan sus derechos y cómo ejercerlos. Y luego de eso, tener la posibilidad de acceder a ese ejercicio de esos derechos para hacerlos valer frente a la situación que se presenta con los bancos. Los bancos tienen que responder cuando cometen errores operativos y de procedimiento. Tienen que devolver el dinero a los depositantes. ¿A través de qué mecanismos, doctor? ¿Y a qué instituciones pueden recurrir los contahorristas como para que les ayuden también a defender sus derechos? Porque digo, un cliente de un banco peleándose legalmente contra una institución financiera, hablamos de una pelea, de una lucha entre David y Goliat. Correcto. Entonces, ahí partamos de algo. Numeral 16 del artículo 62 del Código Orgánico Monetario Financiero. Le corresponde a la Superintendencia de Bancos proteger los derechos de los clientes. Y para eso puede realizar las actividades de control que necesite hacerlas y puede resolver sobre estos reclamos que le menciono. ¿Ante qué autoridad? Ante la Superintendencia de Bancos. ¿A través de qué mecanismo? El procedimiento de atención de reclamos. Y luego de eso, obtener la resolución favorable a sus intereses. Y esa, una vez emitido el acto administrativo, es ejecutable. Es una obligación de la entidad financiera cumplir con esa obligación. ¿Qué pasa si no la cumple? Si no la cumple, está incumpliendo, desatendiendo una decisión del organismo de control y por lo tanto puede ser sujeto de sanción por el organismo de control, independientemente de que cumpla con la resolución de devolverle los recursos a los depositantes. Doctor Falconi, ¿cómo entender que esta situación continúe ocurriendo pese al control bancario que usted dice que existe, que no es suficiente, pero que existe? Además, a esto añadir que varias instituciones financieras a los clientes les obligan prácticamente a pagar por un seguro contra delitos cibernéticos y se supone que esto debería evitar que este tipo de situaciones sucedan, pero no es así. Correcto, porque lo que hace falta es también darle fuerza, darle su lugar también y conseguir que la institución del defensor del cliente funcione, que es otra institución más, que es otro órgano más. Hay que hacer que el defensor del cliente funcione, hay que hacer que la superintendencia resuelva oportunamente los casos y hay que hacer que se cumplan con las disposiciones. Si hay control, y por eso lo decía, es insuficiente. ¿En dónde es insuficiente? En hacer cumplir esos conceptos de los derechos del usuario financiero. Pero la forma de hacer que esto se presione y que esto funcione y que todas las autoridades y que las instituciones financieras lo cumplan es organizándose y presionando, haciendo los clientes, haciendo los usuarios financieros ejercicio de esos derechos con la suficiente intensidad y con la suficiente determinación hasta el punto de que esto sea revertido. Estamos en una situación en la cual la institución financiera puede administrar los tiempos
Y eso tiene que ser revertido. ¿Quién lo tiene que revertir? Primero el usuario y segundo la autoridad de control. Solo así logramos que esto sea suficiente y sea oportuno, porque lo que tarda no funciona, no es suficiente. Justicia que tarda no es justicia. Necesitamos que esto sea oportuno. Y estos son los procedimientos y me parece que estos son los pasos que se deben seguir. Presentar oportunamente los reclamos, obtener la resolución de la Superintendencia de Bancos y luego de eso exigir y obtener la ejecución de esa resolución por parte de la entidad controlada. Estos casos hemos visto en los últimos días, escuchamos una denuncia la semana pasada en este medio de comunicación, ¿no, Liz?, que iba en este sentido, pero al mismo tiempo, y con el anuncio de la entrevista con usted, doctor, varios de nuestros oyentes, de nuestros televidentes, a través de las transmisiones en las redes, han empezado a manifestar que también han sido víctimas de este tipo de perjuicios. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cómo ocurre esto? ¿Es tan fácil restarle dinero de las cuentas a los clientes, hacer que eso además pase desapercibido, qué sé yo, por qué ocurre? ¿Es una falla del sistema? ¿Son quizás cosas que se le escapan informáticamente al banco, o hay algún tipo de direccionamiento para que eso suceda? A ver, partamos del hecho de que se trata de un negocio de confianza, ¿no es cierto? La intermediación financiera parte siendo de un negocio de confianza, una actividad de confianza. Por tanto, yo no creo que los propios directivos de las instituciones financieras quieran lesionar la confianza que deben conservar con sus clientes. Pero sí me parece que los procedimientos, pueden ocurrir dos cosas, que los procedimientos internos son insuficientes para hacer un correcto trabajo y proteger así los derechos y los intereses de sus depositantes, o dos, que teniéndolos no son observados apropiadamente a tiempo por los servidores o por los empleados de las propias instituciones financieras. En estos casos, estamos hablando de las deficiencias operativas internas. Esto se conoce como un riesgo operativo. Y esto es lo que motiva que si se comete el error, la institución deba reparar al cliente, deba repararlo al usuario financiero. Esto se puede detectar a tiempo. Esto es parte de las labores de control. Por eso digo que existiendo puede llegar a ser insuficiente. Porque se tienen que encontrar estas fallas operativas y exigir a tiempo que las instituciones financieras las reparen y las pasen y las logren superar para que no se vuelvan a repetir. Los casos en los que estamos hablando que habían ocurrido y que se mencionaban el día viernes, tienen que ver, de acuerdo a lo que yo le escuchaba a la doctora Solanda Goy, tienen que ver con temas de errores de procedimiento y presuntamente también con actividades dolosas. Entonces, ahí es cuando la justicia tiene que actuar en primer lugar, el organismo de control en segundo lugar, que le escuchaba a la doctora Goyes, que siguió y agotó los pasos en los organismos de control, y las instituciones financieras deben ser obligadas a cumplir, porque decisión que no es cumplida debe ser objeto de sanción por el organismo de control. Entonces, sí es posible hacerlo, y estos errores que pueden ser de naturaleza procedimental, de procedimientos internos, que pueden ser de seguridades tecnológicas, que constituyen también un riesgo operativo, o de procedimientos insuficientes de control legal, que también son un problema de riesgo operativo, deben ser observados a tiempo, y cuando se detectan en un reclamo, deben ser materia de la devolución y de la sanción por parte del organismo de control. Doctor Falconi, ¿cuál es el procedimiento, un poco para orientar a nuestra audiencia, a quienes nos escuchan y a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales? ¿Cuál es el procedimiento? Si una persona es víctima de ese tipo de delitos, lo nota, se da cuenta, ¿cuál es el primer paso? ¿Qué es lo que debe hacer? ¿A dónde debe acudir? Primero, Licenia, tiene que ser a tiempo. Por favor, si lo detectan, no demoren en presentar el reclamo. Ese es el primer paso. Si ustedes van al centro de atención al cliente y no obtienen inmediatamente una respuesta satisfactoria, si el defensor del cliente no actúa inmediatamente, hay que ir directamente a la Superintendencia de Bancos. En la página web de la Superintendencia de Bancos hay un formulario de reclamos. Ese formulario debe ser llenado. Y si tienen un valor exacto
por el cual presentar el reclamo, pues pongan el valor del monto de su perjuicio. Me explico. Ese reclamo no necesita firma de abogado. Puede ser presentado con la sola firma del reclamante. Y se sigue el procedimiento que está ahí, en el cual le pedirán a la institución financiera que responda, se abrirá un periodo de prueba en el cual la Superintendencia de Bancos va a valorar lo que ha sucedido y finalmente resolverá si corresponde o no corresponde. Si no está de acuerdo el cliente con la resolución, puede apelar. Ahí sí necesita un abogado, porque así lo pide inclusive el Código Orgánico Administrativo. Y presentada la apelación con la resolución, se puede ejecutar todo. Si tiene una resolución favorable, el banco puede apelar, sí puede apelar, pero también ya es ejecutable esa decisión de la Superintendencia de Bancos y tiene desde ya que resarcir y devolverle el dinero a los depositantes. Ahora, en el caso de la señora Goyes, tengo entendido que se trata de una institución financiera en específico sobre la cual hay una serie de denuncias y que ha provocado incluso que estos perjudicados organicen plantones y vayan a pararse al frente del edificio de la institución financiera a reclamar. ¿Hay casos parecidos en otras instituciones de este tipo o esta es, digamos, la que más acumula casos como este? No quiero, digamos, que se vea que hay alguna carga en contra ni nada por el estilo, pero digo, ¿por qué en este caso sí hay una manifestación incluso de los perjudicados? A ver, partamos de un hecho en general. Los reclamos, para poderlos visualizar apropiadamente, la forma correcta es compararlos con relación al número de operaciones y al número de clientes que se tienen. Porque eso nos da una idea del volumen real de los casos en los cuales se cometen errores. No es lo mismo una institución pequeña que una institución global de nivel nacional. Esa es la primera cosa que hay que considerar. ¿Por qué se tienen estos problemas? Lógicamente, si se tienen más transacciones en línea, más operaciones en línea, la probabilidad de que se incurra en un problema de este tipo tecnológico aumenta. Eso es un hecho. ¿Qué es lo que se debe hacer ante eso? Repito, es mejorar la tecnología, hacer un correcto control y una correcta supervisión de estos aspectos tecnológicos por parte del organismo de control y ser sobre todo rápidos en la presentación del reclamo y en la solución del reclamo. Sí, siempre van a haber de parte de quienes tienen más participación de mercado y más operaciones, más problemas que se van a visualizar. Y esto debería ser tomado por las instituciones financieras más bien como un elemento de ventaja, porque así pueden ver con estos casos repetitivos, como usted dice muy acertadamente, Alexis, se pueden ver pues entonces dónde están los problemas. Y la propia institución debería intentar resolverlos o el organismo de control resolverlos. ¿Sí? Esto más bien, la información sobre reclamos debe ser utilizada a favor para resolver y mejorar la confianza con el usuario financiero. Doctor Falconi, ¿y qué dice la legislación ecuatoriana sobre este tema? ¿Cuál es el delito específico y cómo se sanciona? A ver, yo no soy un experto en temas penales, pero allí pueden haber diversos tipos de delitos. Estamos hablando desde estafas, pueden haber estafas, por ejemplo, en los cheques, por ejemplo, en estas operaciones, pueden haber concursos entre varias personas con el propósito de delinquir y de perjudicar el patrimonio de las personas. Hay muchos. Esto significa que en estas actuaciones hay aspectos de índole administrativa, ¿no es cierto?, que debe resolver el organismo de control. Hay aspectos de índole civil que tienen que ver con resarcimientos de daños y perjuicios o de lucro cesante, de acuerdo a cómo esté la situación, y también temas penales que tienen que ver con actuaciones dolosas de personas que forman parte o que, aprovechándose de estar dentro de una institución financiera, realizan este tipo de actuaciones para perjudicar el patrimonio de los depositantes. Hay de todas estas variables y estas variables deben ser tratadas por expertos de acuerdo a la situación y al andarivel en el cual nos situemos. De lo que yo estoy hablando es de la parte administrativa, de la parte que se hace ante el organismo de control, ante las instituciones del Estado, de lo que se puede realizar allí para que los reclamos y los pedidos de los clientes y de los usuarios financieros puedan ser atendidos oportunamente y por la autoridad competente. En este caso, las superintendencias, porque puede ser una institución financiera privada, como puede ser también en el sector cooperativo.
En el caso específico de la señora Goyes, tengo entendido que allí hay un pronunciamiento judicial que se determina que hubo un uso doloso de documento aparentemente falso. Se le pide a la institución financiera que no destruya los supuestos cheques que fueron cobrados, que se le debitó de la cuenta a la señora Goyes, pero la institución financiera no observa esta disposición, la destruye, no toma en cuenta esta disposición judicial que determina que hay uso de documento falso y sigue cobrando la totalidad de la deuda, no acoge la reestructuración. En esos casos, ¿qué debe hacer la Superintendencia de Bancos en contra de esta entidad financiera? Constatar ese incumplimiento. Verá, aquí hay un tema muy importante. Si hubo, como yo le oí a la doctora Goyes, hubo un pedido, una disposición de la Superintendencia de Bancos en su momento de que esos cheques no sean destruidos, entonces hay un incumplimiento. Y corresponde que el organismo de control imponga la sanción pertinente. Y como estamos leyendo aquí, que hay un derecho a que se garantice la preservación de sus depósitos evitando fraudes, corresponde la devolución. Corresponde la devolución de esos fondos. Deben ser devueltos. Son errores procedimentales internos. El tema penal va más allá, porque el delito lo cometen personas. Y esas tienen que ser identificadas para que se llegue hasta allá. En lo que respecta a la institución controlada como tal, debe devolverle y dar todas las facilidades y toda la colaboración a las autoridades judiciales competentes para que se esclarezca cuáles son las personas que actuaron u omitieron en el cometimiento de lo que ha dicho la doctora Goyes, que ha dicho a su vez la Fiscalía, de que se ha cometido un delito. Un proceso de este tipo, ¿cuánto podría durar, doctor? Porque en el caso de la señora Goyes vemos que ya han pasado 6 años. Correcto, correcto. Y allí es donde entra la otra pata del problema, que es la administración de justicia también. Entonces los procedimientos, aunque estén bien, para que no sean letra muerta, tienen que ser observados rápida y oportunamente. Y esto tiene que ver con algo de lo que se ha estado hablando últimamente, ¿no es cierto? Que es el proceso en el cual cada vez los organismos de control, la propia administración de justicia tiene cada vez menos operadores. Entonces es un contrasentido. Estamos en un proceso en el cual se desinstitucionalizan estos organismos. Y entonces no pueden haber respuestas apropiadas si es que no se tiene la suficiente cantidad y calidad, por ejemplo, de supervisores bancarios, y no se tiene la suficiente cantidad y calidad de operadores de justicia. Porque esto también es un tema de cantidad, no solamente es de calidad, ¿no es cierto? Si ustedes ven los números de la cantidad de reclamos a nivel nacional que pueden haber y que ingresan a las superintendencias, no solamente de bancos, sino de la economía popular y solidaria, ustedes van a ver que es una cantidad enorme. De quejas que no solamente son por temas de numerarios, sino también por temas de calidad de los servicios, de la forma de la atención, quejas de todo tipo, y son una inmensa cantidad. Y todo eso requiere de personal, en cantidad y en calidad. Y si estamos en un proceso en el cual los servidores públicos van saliendo de las instituciones, entonces, ¿cómo se puede hacer con suficiencia y con oportunidad las cosas? Y pensemos por el otro lado, en la justicia ordinaria, lo que sucede en la Fiscalía y lo que sucede en las instituciones de la función judicial, en la cual ocurre exactamente lo mismo. Ahora, doctor Falconi, ¿cómo podemos como usuarios del sistema financiero evitar que esto suceda? ¿Cómo podemos prevenir este tipo de situaciones? Buen punto. Primero, es imprescindible, es un deber del Estado y de sus instituciones dar educación y formación financiera a la gente. Debe ser una obligación, y esto es un tema de largo plazo. En el corto plazo, ustedes, todos los clientes deben estar claros que las instituciones financieras tienen obligaciones de informar a través del internet, a través del mensajes SMS, a través del correo electrónico, todos los movimientos que se van dando a través del uso de los canales electrónicos de las instituciones. Si alguien accede a través de la tecnología a su cuenta, le va a llevar o le debe llegar, es obligatorio que le llegue un mensaje y debe estar atenta. Porque si no lo hace, ya tenemos un primer incumplimiento. Debe estar atenta
a cuidar sus claves, a cuidar sus usuarios, porque todo eso es parte de proteger también sus intereses. La tecnología no es solamente, no se da solamente por el acceso a través de la institución financiera, pueden haber otros múltiples medios, como el famoso phishing, con el cual se hacen un montón de cosas. Por tanto, sí, el cliente debe conocer y debe estar claro de cómo debe utilizar la tecnología. Y dos, debe estar claro de cuáles son los procedimientos que el banco debe cumplir, porque ahí está la base del ejercicio de sus derechos. Así, muy rápidamente, esa es la fase preventiva. Y estar muy educado sobre lo que puede y no se puede hacer a través de los canales y a través de los accesos a sus cuentas. Y luego, los procedimientos de reparación, hacerlos rápido, a tiempo, con mucha precisión. Porque mientras más pasa el tiempo, muchos documentos, como por ejemplo los cheques, llegan a ser destruidos. Y uno tiene que hacerlo a tiempo para detener las cosas. Esas serían mis principales recomendaciones para los clientes. Muchísimas gracias, doctor Falconi. Muy amable por haber aceptado la invitación a este diálogo. Siempre a sus órdenes. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. El doctor Guillermo Falconi Aguirre, abogado y doctor en jurisprudencia, hablando sobre el control bancario. Sin duda muy buena esta entrevista en el sentido de que es aporta mucho en cuanto a la información, a la educación que debemos tener como usuarios del sistema financiero y para estar prevenidos, qué debemos hacer en caso de que seamos víctimas de ese tipo de delitos que suceden en nuestro país, Alexis. Sí, siempre estar pendientes, ¿no?, de las claves, actualizar las claves, cambiar las claves, por ejemplo, ser muy cuidadosos con respecto del manejo del estado de cuenta, estar pendientes, ¿no? De los mensajes, mira lo que dice, a veces te llega el mensaje del banco y tú dices, ya es la tarjeta, mejor ni leo. Tienes que leer, ¿no? Claro. Tienes que estar siempre informándote, cuidar tus claves, así es. Bien. Tiempo de despedirnos, así es, tiempo de despedirnos, amigos, les dejamos como siempre muy bien acompañados, enseguida vendrá 7F con nuestros compañeros Carla y Andrés, nosotros nos encontraremos en nuestros diferentes espacios informativos, que tengan una excelente jornada, lo propio para ti, Alexis. Buena semana para todos ustedes, reflexionen mucho, vamos pensando de aquí hasta el domingo cómo vamos a llegar a las urnas para decidir el futuro y el presente más inmediato de nuestro país, así que tenemos todavía unos cuantos días para ir pensando, para ir meditando y reflexionando nuestro voto. Fuerte abrazo, nos encontramos nuevamente mañana. Excelente jornada.